Rafa, lo bien hecho, bien parece. Eso me decía mi abuela cuando quería que algo le dedicase mimo, le dedicase esfuerzo, le dedicase pasión. Y así yo creo que es como hay que hacer las cosas, para que queden precisamente bien. Las personas que tendremos hoy saben lo que es hacer las cosas bien, lo que es hacer las cosas con mimo, lo que es hacer las cosas con esfuerzo, con ilusión, con trabajo. Una persona porque lleva mucho tiempo escribiendo, crítico literario, también articulista, también ha escrito ensayos y también novelas, varias novelas. Vamos a hablar de la cuarta novela de su personaje fetiche, Fernando de Rojas. Y la otra persona porque también con esfuerzo, con trabajo, se ha dedicado a hacer lo que más le gusta, a pintar. Y no era fácil, porque por pudor tenía toda su obra escondida en un sótano, esperando a ver si alguna vez la daba a conocer, solo mostrándosela a sus seres más queridos, a sus amigos, a sus familiares. Pónganse cómodos, pongan los pies encima de la mesa, quédense de pie, siéntense, pero estén a gusto, porque empieza dos que sí, uno que no. Doctor en Filología Hispánica, profesor en la Universidad de Salamanca, crítico literario y sobre todo un personaje, Fernando de Rojas, novelista del que ahora nos llega una nueva entrega, una nueva historia, este manuscrito de barro. Luis García Jambrina, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar ahí. Bueno, estamos juntos, pero bueno, a través de esta nueva tecnología, porque claro, con las nuevas restricciones no has podido venir a Zamora y estamos entrando en tu casa ahí en Salamanca. Muchas gracias. Sí, nada, encantado. Esta es mi versión digital. Oye, este manuscrito de barro que nos acaba de llegar, ¿has pulsado ya la opinión de tu kiosquero? Bueno, sí, ya me llegan opiniones, sí, y parece que está enganchado. Espero que a los demás les ocurra lo mismo con la novela. Te preguntaba por tu kiosquero porque es alguien muy cercano a ti que te da opiniones, te da la opinión sincera sobre tus novelas. Sí, porque además él me ha dicho que con mi primera novela se hizo lector, que antes prácticamente no había leído nada, o sea que le tengo muy en cuenta sus opiniones. Y él además siempre está deseando leer algo nuevo mío. O sea, es la prueba del algodón. Oye, ¿cuántas entrevistas llevas ya? Porque estás presentando este manuscrito de barro. Sé que hasta mañana has tenido entrevistas, que ahora estás teniendo otra, que después tienes otra. Estás a tope, tienes más entrevistas casi que Belén Esteban. Lo bueno de lo digital es que como no hay que desplazarse de una a otra, pues al día se acumulan muchas entrevistas. Ayer estuve haciendo entrevistas para medios gallegos y prácticamente estuve desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche haciendo entrevistas. Solo para Galicia, que era obligado porque la novela en buena parte transcurre ahí en tierras gallegas. En tierras gallegas atravesando ese camino de Santiago en el año 1525. ¿Cómo era ese, bueno, ese camino de Santiago en ese siglo XVI? Bueno, pues en esa época en concreto era algo en principio muy peligroso, muy inseguro. Siempre lo ha sido, porque allí donde se junta mucha gente y además, bueno, pues a veces se atraviesan parajes solitarios, territorios montañosos, etcétera, siempre hay peligro, ¿no? Pero en aquella época, en el siglo XVI, mucho más, ¿no? Porque había mucha gente que vivía del Camino de Santiago, que se buscaba la vida haciendo el camino. Muchos pícaros, muchos mendigos, muchos salteadores de camino, muchas prostitutas, ladrones de todo tipo y luego incluso los propios mesoneros y posaderos también engañaban a muchos peregrinos, sobre todo si eran
si eran extranjeros. De modo que cuando la gente salía a hacer el camino de Santiago, pues hacía testamento porque no sabía si iba a volver a su casa, a su tierra. Y luego, bueno, es un periodo muy agitado porque empiezan las guerras de religión, el protestantismo, que además Lutero era un gran enemigo del Camino de Santiago y hay muchos alemanes que dejan de hacerlo, otros lo hacen también con gran riesgo de su vida. Bueno, un nuevo caso, el quinto para Fernando de Rojas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este manuscrito de barro? Bueno, como en las anteriores novelas de la serie, lo primero es una intriga histórica, es una novela histórica y en este caso, pues, bueno, muy documentada porque me atraía mucho ese mundo del Camino de Santiago en esa época. Eso, hay una intriga criminal, hay una serie de asesinatos, muchos, por cierto, que Rojas, el pesquisidor, tiene que resolver, en este caso acompañado además de un ayudante muy peculiar, que es un clérigo y archivero de la Catedral de Santiago, se llama Elías Docebreiro y es su ayudante y es el que le va, pues eso, enseñando, guiando por el camino de Santiago. Pero bueno, es muchas más cosas, ¿no? Es una manera de hacer esa peregrinación, de viajar en el espacio y en el tiempo, y por eso yo voy dando cuenta del día a día de la peregrinación de cada etapa, cómo eran los hospitales, los albergues, bueno, en fin, hago que el lector de alguna manera sienta también el barro del camino. Y luego también es una novela de amistad, de esas amistades que se forjan en un viaje, en un camino, porque, bueno, pues los que van juntos tienen que enfrentarse a dificultades, a peligros, a obstáculos, y bueno, y al final eso, de esa experiencia, los protagonistas, tanto Rojas como este clérigo, aparecen transformados. Oye, es un escenario muy, muy literario en una época también muy literaria. Efectivamente, sí. Yo elegí a este personaje de Rojas precisamente porque formaba parte de una época en la que pasan muchas cosas. Yo creo que es la época de la historia de eso que luego se llamó España, en la que más cosas pasan y en la que España está en más sitios, ¿no? Bueno, la corona de Castilla, si queremos, para ser más precisos, ¿no? Estamos en Italia, estamos en el Nuevo Mundo, estamos en Europa, estamos en el Sacro Imperio Germánico, estamos en muchas partes y bueno, y esto te permite mover al personaje. Y bueno, donde se concentra un poco todo es en el Camino de Santiago, porque como se ha dicho a veces, es como una calle mayor que atraviesa toda Europa, de oriente a occidente, es la que permitió que España, que la península, sobre todo Galicia, se incorporaran a Europa. Es un anticipo de lo cual luego sería la Unión Europea. Y bueno, una época, pues eso, de muchas transformaciones, de cambios. Acabamos de salir de la Edad Media, estamos entrando en la Edad Moderna, en el Renacimiento, en el humanismo, y todo eso, de alguna manera, está presente en la novela a través de los personajes. Procuro que la erudición la vayan dando los personajes y vayan surgiendo los datos, pues, al hilo de la trama. Oye, te oí un día decir que en toda novela histórica, en tus novelas, te gustaba meter algo de ahora o algo de la época actual llevado a la época histórica que estás contando. En 1525, en ese siglo XVI, había muchas pandemias, hubo mucho... bueno, pues estos virus, estas nuevas normalidades que ahora tenemos se vivían de otra manera. ¿Has incluido también algo, algún guiño, algo que desde el presente podamos no sé, Hay entender de referencias. alguna manera que haya pasado en el pasado? Hay referencias a la pandemia, efectivamente, porque hablando los personajes y bueno, también además de los protagonistas salen muchos personajes, todo tipo de peregrinos con toda clase de motivaciones y de historias. Y claro, a veces hablan del siglo pasado, en su época, del siglo XV y de las últimas pestes y cómo era el camino durante una peste, ¿no? Y que era todavía mucho más peligroso, mucho más peliagudo y cómo llegaban a muchas localidades y estas estaban cerradas a cal y canto. Y si atravesaban los peregrinos el pueblo, se cerraban todas las puertas e incluso los apedreaban para que no pasaran por el pueblo. Bueno, luego la llegada a Santiago de Compostela de los peregrinos y de los apestados, ¿no? Como tratan de que no entren en la ciudad. O sea que sí, fui metiendo
referencias porque me parecía muy interesante. Y bueno, la verdad es que la manera de protegerse de la peste era muy similar, era encerrarse en sus casas, en ese caso, como digo, a cal y canto, con las puertas y ventanas bien cerradas, bien trancadas y no tener contacto con nadie, ¿no? Ese era el sistema que tenían. Es que vivimos en una época que creemos que somos tan modernos y no dejamos de hacer cosas que ya han hecho nuestros antepasados, ¿verdad? Efectiva, esto se ve muy bien, pues eso, leyendo historia, sobre todo leyendo testimonios, ¿no? En primera persona de gente que vivió en otras épocas. Yo lo he hecho mucho para esta novela, ¿no? Me interesaban más que las crónicas y más que los libros de historia pura y dura, los testimonios de esos peregrinos que viajaron y que muchas veces hablan de la peste, ¿no? Y a veces venían huyendo de la peste en Europa y eso los motivaba a hacer el camino. Por cierto, se hacía el camino también para dar las gracias al santo y a Dios por haberlos protegido de una peste. O sea que eso estaba muy presente. Y efectivamente, lo primero que vemos a través de esos testimonios históricos es que en lo sustancial y a la hora de la verdad y cuando las cosas vienen mal dadas como ahora, pues no hay grandes diferencias, ¿no? Y no podemos hacer otra cosa y nos sentimos tan impotentes como se sentían aquellos señores de la Edad Media, ¿no? Oye, el Camino de Santiago es un camino también interior. Así también es en la novela, este Camino de Santiago como viaje interior de los personajes. Efectivamente, tiene esa dimensión. El Camino de Santiago es un poco un viaje iniciático, ¿no? El pretexto da igual, los motivos puramente religiosos están ahí, pero a veces no son los más importantes. Pero sí es un viaje de transformación interior. El que vuelve del camino es muy distinto al que hizo el camino de ida. Y eso le pasa a Fernando de Rojas, ¿no? Él que era muy escéptico y no creía en el camino y no quería saber nada, tenía posturas pues bueno, muy similares a las de Erasmo de Rotterdam, que también atacó las peregrinaciones a Santiago. Sin embargo, gracias al camino y esa relación estrecha que mantiene con su compañero, con ese clérigo Elías de Cebreiro, pues se transforma y se hace una persona, pues eso, mucho más abierta a otro tipo de cosas, mucho más madura, mucho más capacitada para enfrentarse a todo tipo de cosas, ¿no? Ya no elige. Esto es un tema que sale mucho en la novela, el camino fácil, sino el camino difícil, eso que llaman, el camino de la virtud. Y efectivamente es un viaje espiritual. Y ese motivo yo creo que es el que más mueve hoy en día a la gente que peregrina desde un lugar u otro, ¿no? Buscar esa transformación interior, conocerse a sí mismo, porque claro, en casa, en la comodidad y la rutina diaria, pues uno no se conoce, no se pone a prueba. Es cuando uno tiene que enfrentarse a la soledad del camino, a las dificultades, a los peligros, a tener a veces que buscarse la vida, dormir al raso, porque llegas a un pueblo y está todo, todas las camas están ocupadas, todo eso te va transformando. Bueno, y el encuentro que tienes con personas, hay que imaginar en aquella época, ¿no? Personas venidas de toda Europa, de lugares muy diversos, con otras culturas, con otras lenguas, con otras creencias, bueno, y eso ayudaba a expandir un poco las mentes, ¿no? Oye, ¿y tú crees en el camino? ¿Tú lo has hecho? A ver, creo en el camino, soy un converso, también un poco, no lo he hecho, pero quise haberlo hecho, claro, el pasado año 2020, en las vacaciones de Semana Santa y Pascua, pero fue imposible. Quería hacerlo, quería terminar, o sea, antes de terminar la novela, quería hacer sobre todo una ruta que yo propongo, porque el camino que se hace en la novela es el camino francés, que era el más frecuentado entonces, ¿no? Ese corredor, ¿no? Que venía de Europa, pero hay dos variantes que yo he tomado de la primera guía del Camino de Santiago y quizá una de las primeras guías turísticas que se publican en el mundo, la escribió un monje alemán que se llama Hermann König, que está en alemán, se ha traducido recientemente al castellano, está traducido también al gallego, y es una guía de viaje maravillosa porque va dando informaciones muy útiles para el viajero. Entonces, bueno, quise hacer esa parte, ¿no? Por León y la provincia de Lugo, pero fue imposible. De modo que he prometido hacerlo, si puede ser este año y si no el que viene.
Ya sabéis que hay que se ha concedido la prórroga del año jacobeo para el 2022. Y entonces sí que lo pienso hacer, si no es este año, el que viene, porque he visto lo importante que es el camino. Es un concepto maravilloso donde se cruza lo religioso, lo espiritual, lo político, lo social, lo económico, lo personal. Se cruza ahí y yo creo que es una de las grandes experiencias que todavía hoy puede vivir una persona. Independientemente de sus creencias o de su falta de creencia, creo que es la gran aventura que todavía nos queda. Oye, una novela negra histórica, has incluido un poco de todo. Supongo que escribir así también tiene que ser divertido. ¿Cómo es en tu caso la escritura? ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Qué ha supuesto escribir pues, este manuscrito de barro? Bueno, pues efectivamente yo disfruto mucho con la escritura de novelas en general y con esta, y lo digo de verdad, en particular, porque esta la he escrito no solo documentándome con libros, pintura, música, etcétera, sino que conocí en el proceso de escritura a un historiador lucense con el que, bueno, encontré su número de teléfono en internet, le llamé y ahí surgió una amistad un poco como la de los dos protagonistas de la novela. Me ha ayudado mucho, porque él es gallego, me ha ayudado mucho. Ha hecho parte del camino conmigo, solo iniciamos una etapa andando, el resto lo hicimos en coche, pero me ayudó mucho y de ahí nació una amistad, bueno, que ahora además pues se mantiene, estamos deseando vernos en persona, él ha leído el libro varias veces, de modo que eso para mí ha sido tremendamente gratificante y luego el proceso de escritura para mí siempre es divertido y yo intento que el lector también se divierta, ¿no?, con la novela. Incluso el proceso de documentación, que mucha gente cree que es lo más arduo, pero yo disfruto mucho porque cada tema que elijo y cada escenario lo hago porque me interesa a mí. Y una manera de aprender sobre el Camino de Santiago fue tener que sumergirme en él para esta novela. Procuré leer todo lo que caía en mis manos del camino, pero luego eso, he estado varias veces en Galicia y en Santiago y aunque no he podido hacer el camino propiamente dicho, sí que me he pateado muchas localidades, he buscado escenarios, etcétera, y además ahí he contado con la ayuda pues, de gallegos que han sido muy hospitalarios conmigo. Dices que te has divertido mucho escribiendo el libro, que piensas que el lector también puede divertirse. ¿Un libro es peor si uno se divierte leyéndolo? ¿Es menos bueno, menos eh, calidad literaria? O sea, ¿los libros buenos son los que aburren? No, no lo creo, porque entonces la literatura sería como una penitencia, ¿no? Algo que tiene uno que leer para sufrir y pasarlo mal, y no lo creo. No, hay de todo, o sea, entre los grandes libros, la mayoría de los grandes libros son divertidos. Bueno, ahí tenemos El Quijote, el Lazarillo y la Celestina. Una vez que entras en ellos hay dificultades, pero tienen que ver con el lenguaje, con las referencias que aparecen, que no las entiendes bien y tal. Pero si manejas una edición que te facilite las cosas, yo conozco pocos libros tan apasionantes y divertidos como esos tres que he citado, que son tres de los más grandes de la literatura española. Y bueno, en fin, hay grandes autores, Stevenson, con el que yo he disfrutado incluso desde adolescente. O sea que no, eso es un tópico. Creo que la buena literatura, la gran literatura, divierte y entretiene. Lo que pasa es que te da más cosas, ¿no? También te emociona, también te enseña, también te hace disfrutar incluso con el propio lenguaje, ¿de acuerdo? O sea que incluso los grandes libros te dan más disfrute que otro tipo de libros que solo buscan el puro entretenimiento, ¿no? Pero siempre hay que buscar el disfrute. Y yo eso lo tengo claro. Otra cosa es que lo consiga o no lo consiga. Oye, Yo en yo siempre escribo y quiero atrapar al lector desde la primera línea y que no suelte el libro salvo por necesidad en ningún momento. qué interesante lo que estás diciendo, además, más viniendo de un filólogo y de un profesor de literatura. Me parece muy interesante y muy aleccionador, que muchas veces, incluso de autores, no lo tienen muy claro ese concepto de literatura como
también disfrute como divertimento, sin por ello menospreciar la calidad, claro. Sí, la calidad es independiente de la diversión. Y yo, si digo esto, bueno, es por el convencimiento de muchos años, pero sobre todo porque yo vivía la literatura así cuando empecé a leer, pues eso, con 14, 15, 16 años. Recuerdo que sin que nadie me dijera nada, yo iba alternando, pues, Agatha Christie o Conan Doyle o Stevenson con El Quijote, aunque fuera en una edición juvenil, el Lazarillo o la Celestina. Y yo lo veía como algo natural. O sea, yo no veía que uno fuera alta literatura y el otro literatura popular, sino que todos ellos, de una manera u otra, me producían disfrute. Por cierto, que esto es algo que en este momento, en que estamos tanto tiempo en casa y que tenemos la cabeza llena de preocupaciones, la literatura es la mejor tabla de salvación para esos casos, porque te hace abstraerte de todo lo demás y además, no solo eso, sino que encima te transporta en el espacio y en el tiempo a cualquier lugar que tú elijas. Y te permite, por cierto, vivir otras vidas aparte de la tuya, ¿no? Es verdad, lo que estás diciendo es cierto y además cuánto hemos agradecido, bueno, pues estas artes y en especial la literatura en este tiempo de confinamiento. ¿Aprovechaste durante esos meses que estuvimos encerrados en casa, aprovechaste para seguir dando vida a este manuscrito de Barro? Pues sí, bueno, la mayor parte de esa novela está escrita ya durante el confinamiento. Pero no solo terminé esa novela, sino que tengo ya el borrador completo de la siguiente, el siguiente manuscrito que saldrá dentro de un año aproximadamente. Y además escribí también parte de un libro con el que estoy ahora metido y que espero que salga esta primavera. O sea que fue un tiempo para mí muy fructífero porque me agarré a ello. Para mí fue la tabla de salvación. Yo no sé lo que hubiera hecho si no hubiera tenido la escritura y la lectura. Creo que me hubiera tirado por la ventana y encima no me hubiera matado porque vivo casi en un primer piso. Así que eso, bien la escritura, bien la lectura, creo que es uno de las mejores cosas a las que podemos engancharnos en este momento. Y eso, y el tiempo en eso además da mucho de sí. Bien, es verdad que otros escritores con los que yo he hablado, lejos de escribir mucho, dicen que han estado bloqueados. O sea, hay gente que se bloquea precisamente cuando tiene todo el tiempo del mundo y encima no puede hacer otra cosa, pues hay gente que se bloquea y que las preocupaciones y el pensar en lo que va a pasar ya no en ese momento, sino en el futuro, no les deja escribir. Pero si logras sumergirte en la literatura, pues, es la mejor manera. El tiempo se te pasa y de repente acaba el confinamiento y bueno, ahí tienes una serie de libros leídos, una serie de libros escritos y bueno, y todavía en estos momentos que estamos atravesando, yo estoy metido en nuevos proyectos. O sea, por primera vez en mi vida voy por delante de los plazos marcados, ¿no? Qué bien, y nosotros a disfrutarlo. Oye, tenemos el manuscrito de fuego, manuscrito de piedra, el manuscrito de aire y esta cuarta entrega, el manuscrito de barro. ¿Se puede empezar por cualquiera de ellos? ¿Tienes que seguir un orden cronológico? ¿Puedo empezar por el manuscrito de barro? Bueno, este es el quinto. Este El es el quinto, quinto. tienes razón, es verdad. Son libros independientes, o sea, son como se dice, autoconcluyentes. O Ajá. sea, que no hace falta haber leído los anteriores ni tener que leer el siguiente. O sea, se pueden leer en cualquier orden. Se puede empezar por este, por ejemplo, y adentrarse pues, en ese mundo y en la vida del personaje, y luego pues querrás saber más de él de épocas anteriores o de alguna época posterior, porque hay uno de los manuscritos que se sitúa varios años después de este, de modo que por cualquiera se puede empezar. Forma parte de esa tradición de la novela negra y policíaca, en la que lo importante, el hilo conductor, es el personaje y quizá también a veces su ayudante, pero no importa la cronología. Oye, ¿cómo surge la idea de, bueno, pues de este personaje, de Fernando de Rojas? ¿Cómo surge la idea de, bueno, pues ser el personaje central,
personaje que va investigando determinadas situaciones a lo largo de todos tus libros. Bueno, eso surgió, ya no me acuerdo, hace 14 años Fíjate. aproximadamente. Cuando yo simplemente quería escribir, lo he contado alguna vez, un relato corto, porque yo lo único que había escrito y publicado hasta ese momento eran relatos cortos. Y en el 2005 había publicado uno que se titula Muertos S.A., que por cierto va a salir reeditado este año, en septiembre. Es un libro al que le tengo yo especial cariño, porque de alguna manera empezó ahí todo. Ahí había 3 relatos que hablaban de temas literarios, pero eso, con tono fantástico, con intriga, con aventuras, y vi que a los lectores les gustaban y decidí seguir por ese camino, hacer más relatos breves. Y de repente y dije, bueno, tengo que hacer algo sobre Rojas, porque Rojas es uno de los grandes enigmas de la historia de la literatura española. No sabemos prácticamente nada de él. Otro misterio es por qué no siguió escribiendo con el éxito que tuvo la Celestina, no escribió una segunda parte, ni escribió nada de literatura. Y bueno, dije, pues tengo que hacer algo. Pero eso, el personaje en este caso era tan potente, tan poderoso, tan interesante, y la época, los escenarios por los que supuestamente se había movido, eran tan atractivos que al final acabé escribiendo una novela. Y antes de escribir, de terminarla de escribir, ya imaginé yo que podía dar juego e incluso yo pensaba, aunque creí que nunca la iba a escribir, en una tetralogía. De ahí que lo titulara El manuscrito de piedra. ¿No? Quería hacer algo de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Y ya lo completé. Y ahora lo que he hecho con el manuscrito de barro es empezar otra vez otra tetralogía, empezando de nuevo con la tierra, en este caso el barro. Además es algo muy propio de los caminos y de las peregrinaciones, ¿no? Y la idea es seguir luego con algo que tenga que ver con el agua, con el fuego y con el aire. De esta manera, como vas pautando un poco las cosas, es una manera de comprometerse y decir, bueno, tengo que hacer estos 4 más, no vale con hacer una quinta o una sexta entrega. Pero todo fue surgiendo de una manera impremeditada, espontánea, ¿no? Gracias al personaje. El otro día le comentaba a una periodista gallega, porque me decía, bueno, tantos años con Fernando de Rojas, ¿cuál es tu relación con él? Y yo le decía, pues mira, ya somos una pareja de hecho literaria y, y de momento nos entendemos bien. Es más, a mí esta pareja me ha dado una cosa muy importante, que es la estabilidad emocional. Y él ya nos, antes yo era muy de dar bandazos, de pasar de una cosa a la otra, pero llevo ya 12 años, bueno, 14, desde que empecé a escribir la primera novela, llevo 14 años con este personaje y aún quedan muchas cosas por vivir y por contar. Y eso me ha dado una cierta continuidad, una cierta estabilidad y sobre todo en momentos como este último año, ¿no? Que todos hemos tenido que sufrir. De modo que espero que tenga larga vida Fernando de Rojas y que no nos divorciemos en ningún momento. Claro, ahora te toca seguir con él en la salud y en la enfermedad. Exacto. Oye, vemos una estantería ahí que me llama mucho la atención, que está muy bonita. Sí, Es de verdad, ¿no? No es de estas que vendían para hacer los Skypes y todo, sí. que eran como de cartón piedra. ¿Qué tienes atrás en la estantería? Me llama mucho la atención. Tienes muchos libros muy interesantes, eso es de verdad. ¿Qué tienes? Vemos Sí, Sherlock pues Holmes, mira, vemos novela negra. O exacto, estás mira, lanzando mensajes subliminales. a lo mejor, pero fíjate, en un lado están las obras completas de Sherlock Holmes, ¿no? Con su pipa, que además no sé si se Sí, ve, sí, se ve hay perfectamente, sí. una pipa también, Sí, una pipa real. sí, que tú fumas en Y pipa. bueno, ¿eh? Que tú fumas en pipa, No, no, no. Es, ¿no? es- es- es un recuerdo de cuando visité la casa de Sherlock Holmes allí en Londres, Ujú. ¿no? En el 200, ¿cómo era? 24 bis de Baker Street. Ajá. Y en el otro lado, pues yo creo que se ve ahí a Shakespeare, se ven las Ujú. mil y una noches, creo que está el Quijote. O sea, veis, eso que llaman la literatura culta o con mayúscula de un lado y la literatura popular y de entretenimiento de otro. Para mí son lo mismo. Están muy equilibradas en mi biblioteca, en mi vida y espero que también estén en mis propias novelas, ¿no?
Además, metafóricamente has encontrado ahí la imagen exacta que lo demuestra, que pueden estar perfectamente equilibradas y ordenadas. Efectivamente. Y, Y ordenadas sí, también. y ordenadas, sí, sí. Sí, porque bueno, los libros tienen también algo de fetichismo cultural, ¿no? Uno le gusta poseer, yo no soy bibliófilo, pero sí me gusta poseer libros y tocarlos y verlos, ¿no? Y porque son los mejores compañeros que hay en épocas turbulentas donde además no puedes ver a nadie, como ya hemos dicho antes, ¿no? Y entonces eso, ahí los tienes perfectamente a la vista y no hay nada más bonito en una casa que una pared cubierta de libros reales, no de cartón. No de cartón. Tienes razón, ¿eh? A mí también me parece. Pero a mí personalmente no me gusta utilizarlos como objetos de decoración. Hay alguna vez que va alguien a mi casa y me dice, uy, lo tienes torcido. Digo, no, si es que esto es para leer, no es para decorar. Para decorar tenemos otras cosas. Pero es lo que mejor queda. Además, el saber no ocupa lugar, ¿verdad? Bueno, eso sí, ocupa mucho lugar y eso se ve sobre todo en las mudanzas, Es verdad. donde sufrí mucho con los libros, porque cuando se fueron los de la mudanza, la casa literalmente estaba ocupada, pero ocupada no solo el suelo, sino hasta el techo, por cajas llenas de libros. Y ahora venía mi trabajo, mi labor, que era sacarlos de las cajas y volver a ordenarlos, ¿no? ¿Y eres muy maniático con los libros? Yo es que a mí no me gusta que se doblen ni nada por el estilo. Tú también, porque ya te digo que vemos la estantería también colocada, que te imagino también pues tratándolos muy bien, los libros. Bueno, procuro tratarlos bien, pero en el momento de la lectura no soy tan... O sea, si tengo que doblar páginas, porque no tengo un marcapáginas, no tengo inconveniente. Si lo subrayo, anoto cosas que se me ocurren, ideas a veces para cuentos, para novelas, etcétera. O sea, sí, porque eso también me gusta, ¿no? Que cuando abres un libro, o sea, que por fuera esté impecable, pero por dentro veas esas huellas, ¿no? De la lectura, de esas horas que has pasado con ese libro. Y bueno, porque son las huellas también un poco de una vida, ¿no? E imagino en el futuro que mi hija, por ejemplo, que será la que herede la biblioteca, o que, bueno, cualquier otro lector, si es que la vende, pues se encuentre con esas huellas, con esas marcas de un lector que a lo mejor ya no está presente, ¿no? O sea que eso sí, ahí no me importa mancharlos, por ejemplo, de café o de lo que sea, no me importa. Aunque luego sí que me gusta que por fuera estén impecables porque, bueno, ya acompañan mucho, ¿no? En una habitación, sobre todo en esa estancia donde tú estás muchas horas leyendo y escribiendo. Oye, estamos en el corazón de la lectura, donde nacen tus obras. ¿Escribes ahí, justo donde, en ese escritorio donde estás? Bueno, en parte escribo aquí y también en un sillón orejero que tengo ahí enfrente, Ujú. porque muchas veces no me gusta que haya nada que me dé la impresión de que estoy haciendo un trabajo, Ajá. hablando de la diversión. O sea, me gusta escribir muy cómodamente arrellanado en ese sillón orejero que tiene además reposapiés con una bandeja para el ordenador portátil y eso, reclinado, sin nada que me recuerde que eso puede considerarse un trabajo. Para mí eso es la única manía que tengo de escritura, ¿no? Que no parezca. Pero bueno, a veces tengo que escribir sobre la mesa porque tienes que desplegar papeles, libros planos, mapas, etcétera, y ya no lo puedes hacer cómodamente sentado. Y Ta- no tengo esos corchos que tienen algunos escritores en sus estudios donde van poniendo fichitas o posits o lo que sea. Tampoco lo tengo, porque eso me recuerda mucho al trabajo de oficina, ¿no? O al trabajo policial, ¿no? Y prefiero que parezca que lo que estoy haciendo pues es algo puramente que no tiene nada que ver con el negocio, sino con el ocio, con el tiempo del ocio. Es muy curioso, me llama mucho la atención
lo que es la escritura, pero propiamente dicho, o sea, lo que es la mecánica, por decirlo de alguna manera. A Antonio Gala le oí un día que a él le gusta escribir de una manera muy incómoda, estar muy incómodo porque para él es un proceso de purificador, bueno, contaba una cosa así. Un día también hablando con Juan Manuel de Prada también decía que él escribía a mano, que le gustaba, que luego su padre era el primer lector, era el que le transcribía todo lo que él había escrito. ¿Tú cómo es el hecho de escribir? Hemos oído, o sea, acabas de decir que escribes con un portátil, ¿es así? ¿Escribes Sí, con el escribo portátil? directamente en el ordenador, sí. Tomo notas en algunas libretas, pero lo que es escribir no escribo nunca a mano, entre otras cosas porque no me gusta mi letra. Y no solo no me gusta, sino que no la entiendo. Eh, Eso me pasa luego mucho cuando quiero consultar alguna nota y no sé lo que he puesto. Ni siquiera soy capaz de imaginarlo. Y, y bueno, y luego porque además soy lento escribiendo, y el pensamiento va mucho más rápido que la escritura. O sea que escribo directamente en el ordenador, lo contrario que Gala. O sea, que sea lo más placentero y cómodo posible, porque a veces te tiras horas y horas y horas. Y además, incluso hay escritores que no quieren tener nada que los distraiga alrededor y que incluso escriben de espaldas a a la ventana. Yo no. Yo tengo al lado de ese sillón, tengo un balcón que que da un espacio pues muy relajante y muy inspirador, ¿no? Que tiene que ver con la historia de Salamanca. O sea que, me- pero eso son manías que tiene cada uno, que tienen que ver un poco también con su carácter, etcétera. El problema es que yo escribo con diferentes finalidades, ¿no? No es lo mismo lo que hago pues para mi trabajo en la universidad o lo que cuando colaboraba antes tanto en prensa, en revistas. O sea, quiero separar un poco todos esos mundos y que la literatura se asocie a algo eso, placentero, cómodo, en la línea de que lo que va a salir de ahí pues sea precisamente eso, algo escrito de manera relajada, algo que va a producir, a provocar disfrute en en el lector. Oye, lo hago como pregunta, ¿eh? Porque hay veces que cuando vas a la feria del libro lo haces como afirmación, pero ahora lo hago como pregunta. ¿Cualquiera puede escribir un libro? Bueno, si nos fijamos en lo que está ocurriendo, parece que sí, ¿no? Y esa es una cosa que a un escritor que escribe con regularidad y que quiere tener lectores y mantenerlos a lo largo del tiempo, pues es algo que te puede llegar a preocupar y hasta deprimir. Yo hay épocas, por ejemplo, ahora mismo, que no paso por las librerías y no entro en ellas, ni miro escaparates, porque me deprime mucho ver la cantidad de libros que hay. Y luego la cantidad de novedades, ¿no? Con las que tu novela, pues vamos a decirlo así, tiene que competir en atraer la atención del lector que pasa por ellas, ¿no? Y luego eso, el tremendo intrusismo que hay. Esto es una cosa que me refiero, me imagino que te refieres un poco Pues sí, a eso. Hoy día cualquiera escribe un libro y si no lo escribe, se lo escriben, sí. porque es muy fácil contratar a alguien que por un dinero pues te escribe el libro. De modo que, claro, eso es tremendo porque, bueno, hemos vuelto otra vez en España a publicar muchas novedades continuamente, incluso hasta este año que acaba de terminar, aunque hubo ahí 4 meses de parón, pero luego pues salió todo un poco en tromba y yo creo que eso no es bueno, no es sano, ¿no? Porque eso, a veces el bosque, el tremendo bosque de libros, no te deja ver no te deja ver los árboles, ¿no? Y se te pueden pasar inadvertidos los árboles de interés, ¿no? Los que tienen algo que decir y que mostrar entre toda esa hojarasca que se publica. Pero bueno, es lo que hay. Cada época tiene sus ventajas y sus inconvenientes y con esto hay que luchar. Luego ocurre mucho que escriben muchos libros esas personas que son populares a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, sobre todo últimamente las redes sociales, ¿no? Y yo sé, porque conozco muchos casos,
Y en algún caso no me parece mal que muchas editoriales están encargándole libros a aquellas personas que se han hecho más o menos populares en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Y les encargan libros, o sea, algo que a lo mejor no había pasado nunca por la mente de esas personas y, bueno, ante una invitación y sobre todo ante un cheque, un anticipo, pues se lanzan a la escritura. Bueno, pues eso es muy, muy frecuente. No todos los casos son iguales. Yo conozco personalmente alguno donde, bueno, esa persona sí que había sido alumna mía, o sea que tenía formación literaria, tenía inquietudes literarias y gracias a que se hizo popular en una red social, pues le encargaron novelas. Pero por lo general, pues escribe, o sea, al final el resultado de esos encargos pues suele ser nefasto, pero ahí están haciendo bulto en las mesas de novedades, en los escaparates y en las ferias del libro, en las casetas. El espacio es muy limitado, ¿no? Es Y verdad. no cabemos todos. Pues sí, afortunadamente tenemos lo que dices tú, hay árboles que, bueno, que son buenos, que los podemos ver y tenemos de vez en cuando novedades, pues como esta tuya, como esta de Luis García Jambrina, este manuscrito de Barro. Luis, muchísimas gracias por habernos dejado entrar a ese rincón tan especial de tu casa, que da gusto verlo, esa ventanita que nos has abierto, da gusto verla. Además es que, bueno, se nota que por ahí han estado las musas y que de vez en cuando se sientan ahí donde estás sentado tú. Así que muchas gracias por haber venido a Dos que sí, uno que no. A ver si te vienes un día a Zamora y tomamos esos pinchos que sé que te gustan. Hombre, mucho, los echo mucho de menos y echo mucho de menos Zamora y bueno, mi familia, a mi madre que me estará viendo y bueno, y a vosotros. Y sí, espero que nos veamos pronto. Y bueno, los libros, por cierto, son cálidos también. Acabo de darme cuenta, dan esa calidez a una casa, a una habitación. La próxima entrevista, si todavía tenemos que hacerla desde las casas, la haremos desde el sillón. Hecho, Este, que, hecho. eso. Pero en todo Aquí, caso, preferiría estar ahí contigo y con vosotros. pues eso está hecho. A ver si acabamos ya de una vez con este bicho, esta curva que parece que sigue subiendo y sigue subiendo, a ver si de una vez para. Te vienes también por aquí y te traes el ordenador por lo menos y así también estamos ahí. Vemos pues desde dónde nace estos manuscritos. Así que muchísimas gracias, Luis. Y un saludo a tu madre, que yo sé que la anterior entrevista también nos vio y esta también, así que un saludo también Bueno, a tu santa madre. muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, compartir estos momentos y nada, un saludo para todos los espectadores, incluida mi madre. Hasta la próxima, Luis. Y Hasta la próxima. nosotros continuamos hablando de libros. Nos acercamos hasta la librería Octubre, donde Clara nos cuenta cuáles son estas recomendaciones para dos que sí, uno que no. Bienvenidos a la sección de libros de Dos que sí y uno que no. Esta semana os traemos, por un lado, dos historias y por un lado un libro ilustrado. En este caso empezamos con el manuscrito de Barro, reciente, lo sacamos, de Luis García Jambrina. Este es un nuevo caso de Fernando de Rojas, el personaje con el que empezaba el manuscrito de piedra. Y en este caso, pues que también estrenamos en 2021, año jacobeo, pues está ambientado en un crimen en el Camino de Santiago. Habéis oído hablar hace poquito de él, así que bueno, pues este es el primero de nuestras recomendaciones. Novela histórica, también con un poquito de intriga, así que bueno, esto por un lado. Nuestra segunda recomendación sería Más allá y más arriba, de José Antonio Vázquez Taín, que nos cuenta la historia del Camino de Santiago a través, bueno, pues desde el principio de su historia, con diversos episodios históricos y también, bueno, pues un poco novelado. También tiene un poquito de ilustración, tiene algunas ilustraciones bastante chulas y bueno, esto nos podría dar una perspectiva un poquito más histórica de lo que es el desarrollo del Camino de Santiago, pues a lo largo de toda su historia. Y para terminar, después de tener estas imágenes en la mente sobre el Camino de Santiago, pues traemos un Camino de Santiago más ilustrado,
que es el cuaderno de acuarelas del Camino de Santiago de la editorial Anaya. Entonces, en este caso son textos e imágenes un poquito más actuales del Camino de Santiago, pero bueno, descubre imágenes de distintas partes del camino y es una buena forma de poder ilustrar los libros que antes hemos visto. Y hasta aquí las novedades de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Artista, de las que aprendieron a pintar de niña, autodidacta, aprendiendo de aquí y de allá, y con miedo de mostrar sus cuadros, por si no eran buenos. Los tenía escondidos y solo los veían sus familiares y los amigos más cercanos. Hoy nos visita una pintura hiperrealista. Hoy nos visita Eva María Lobato. ¿Qué tal, Eva? Hola, buenas tardes. Oye, es cierto eso, ¿no? ¿No te daba miedo el mostrar tus cuadros? No era miedo. ¿Te daba pudor? No pudor, no sé qué, no quería enseñarlos. Eran para mí, para mi familia, para mis amigos. Yo pintaba para mí, para mejorar yo y para hacerlo cada vez mejor y sin más, y no le da la mayor importancia. He pintado siempre desde niña, siempre he ido a clases de dibujo, de perspectiva, de acuarela, luego pastel, luego es algo que se me daba bien, que quizás en su día cuando era pequeña lo explotaba porque como en casa les gustaba cómo lo hacía, pues vamos a apuntar a la niña a clases y que aprenda más, pero sin darle la mayor importancia. Yo sabía que era algo que se me daba bien y lo hacía, pero no estaba, yo pintaba para mí, no quería enseñarlo. Yo creía que era por pudor. No, poco, pudor ¿no? no. Un poco, no, pudor no. Es más bien pues porque eran personales y los quería ver yo y que lo viera mi familia y no tenía ninguna necesidad de que lo viera nadie más, solo mis amigos cuando venían. Pudor tampoco, porque bueno, luego venían mis amigos y yo lo enseñaba y no había ningún problema. ¿Y qué decían cuando te lo veían los cuadros? Gente Claro que no sabía les tú gustaba pintabas. mucho, pero claro, son mis amigos y mi familia, ¿qué me van a decir? Sí, ellos pues decían, ay, qué bien pintas, tienes que presentarte a concursos y cosas de esas, pero vamos, yo estaba en otra onda, totalmente diferente. Yo quería estudiar quise estudiar Bellas Artes, en mi familia éramos 3 hermanos y yo nací en el País Vasco, en San Sebastián, porque mis padres son zamoranos los dos, pero tuvieron que irse por motivos de trabajo a buscar trabajo al País Vasco y allí había fábricas y había industria y allí nací yo. Económicamente, pues mi padre era un obrero y no teníamos suficiente dinero para que estuviéramos los 3 fuera de casa. Entonces, mi posibilidad de estudiar Bellas Artes era en Bilbao y no me podía costear los estudios, se descartó, estudié informática, programación, me centré en eso por la rama de formación profesional y luego estudié administrativo, o sea, nada que ver con la pintura. Con la pintura, nada que ver, y de hecho estoy trabajando en eso a media jornada, estoy contenta y feliz. Y sacas tiempo para todo. Y saco tiempo para todo. Y de la pintura disfruto. O sea, ahora mismo pinto más horas que lo que trabajo llevando la administración, pero es con lo que disfruto realmente. O sea, lo que tú eres más tú y Soy con lo que más estás yo, disfrutando estoy más y aprendiendo gozando mucho, más es con la sí, pintura. Estoy aprendiendo muchísimo ahora.
la pintura que tú haces, la pintura hiperrealista, ahí sí que no hay trampa. Sí. Esa se muestra claramente la técnica. A mí me parece una pintura dificilísima de hacer, con lo cual yo siempre he admirado a los que sabéis dibujar, ahora a los que son hiperrealistas ya, a los que sabéis prácticamente fotografiar con un perfil, ya os idolatro, me parece dificilísimo. Sí, sí. Yo mi pintura no es hiperrealista, está entre el realismo e intento, sí que es verdad que me han dado clase hiperrealistas, muy buenos, pero me quedo, claro, me gusta aprender de otros profesionales, de gente que sepa más que yo, pero luego al final te creas tu propia técnica y tu propio estilo y buscas hasta dónde quieres llegar con el hiperrealismo. Y realmente no quiero que parezcan fotografías, prefiero que parezcan pinturas pintadas al óleo, realistas, que se vea, que se reconozca lo que estás viendo, pero que no parezcan fotografías en sí, porque para eso están los fotógrafos. Para eso está la fotografía, ¿no? Que lo hacen requete bien. Las estamos viendo y vemos que es lo que dices tú, Sí. es muy realista, pero que se ve que hay ahí la mano de un artista. Que se noten las pinceladas, que se vean los trazos pues mira, este es uno de los cuadros de paisajes, que es lo que hacía yo antes. Yo antes pintaba paisajes, es con lo que aprendí, aprendes a pintar paisajes, a imitar a los grandes, a Monet, a los impresionistas. Con Velázquez no me he atrevido, porque la verdad que lo admiro mucho, pero casi prefiero dejarlo para más adelante. Voy buscándome retos poco a poco, primero pues paisajes, luego bodegones, pues lo típico. Y me metí con las personas hace unos años y me gusta mucho y creo que realmente se me da bastante bien. Ese cuadro que estamos viendo es Sí. sencillamente espectacular. Pucheritos, se llama. Pucheritos. Sí. Que es un niño, el hijo de unos amigos nuestros, que me cedió la imagen y la verdad es que es una monada. ¿Cómo empiezas a pintar este estilo tan complicado? Porque normalmente, y parece, a ver si lo sé decir sin que suene a crítica hacia los artistas que, bueno, pues hacen ese tipo de, ese género. Quizá cuando quieres empezar, pues a lo mejor buscas un poco más el abstracto, ¿no? Quizá ahí se disimula un poco más la técnica. No, empezar con un estilo como este, tan realista, es muy complicado, me parece a mí. Me parece más complicado todavía el abstracto, empezar con un abstracto, porque entonces sí que no sabes si lo haces bien o mal. No tienes con qué compararlo, porque el abstracto abarca muchas cosas, sobre todo sentimientos, te dejas llevar por... He pintado abstractos hace 2 años y quedé finalista en un concurso con un abstracto, que era un concurso de abstractos, claro. Y me animé y dije, ¿por qué no? Claro, se ve que mi técnica no es como la de la gente que conozco que pinta abstractos. Tiende a tener forma, relieve, 3 dimensiones, lo llevas un poco a tu terreno, ¿no? A mi terreno, pues le dedicas más tiempo, días, al día siguiente e incluso veladuras, que un abstracto no requiere normalmente veladuras de ningún... Bueno, sí, porque cada uno hace un poco lo que quiere con ellos. Pero yo con un abstracto no sería capaz de aprender, porque eso lo utilizaría para dejarte llevar un día que necesites que fluya algo y te liberes y te salga algo. Como canalizador, ¿no? Como un canalizador o como una forma de expresión. Ese día te salió algo, tiene una forma, tú sabes lo que significa posiblemente porque sentías algo en ese momento y sabes lo que estabas pensando en ese momento y para ti significa eso. Luego lo que vea la gente, pues ya es otra cuestión, porque me pasa a mí hasta con las pinturas realistas que dan de sí, que no te lo puedes ni imaginar. Hombre, yo siempre busco algo, contar algo con mis cuadros, no pinto por pintar. Yo antes sí pintaba, para aprender yo lo hacía así, copiaba a otros pintores famosos. ¿Cómo era la forma de saber si lo hacía bien o mal? Comparando, porque es fácil comparar la imagen original de la tuya. Si se parece, voy bien. Si casi no se distinguen, voy muy bien. Si no lo distingues, la bomba. O sea, ahí es mi forma de aprender ha sido así.
de forma comparatoria pues, con otros artistas. Con los años pues ya vas evolucionando y lo que quieres es hacer cosas tuyas propias. Claro. Y Lo que empecé se a dice sacar la fotos, personalidad, estás buscando tu eso personalidad. es, fotos de paisajes, de objetos, de naturaleza muerta, de lo que sea, y ya vas copiando, siempre con fotografía. Yo a la prima nunca he pintado. Ajá. Eso de pinturas de un día o de salir con el caballete y pintar en 3 días un paisaje que me cambie la luz, bueno, me vuelvo loca. No, yo necesito tener una imagen con mi luz de estudio fija y que no se me mueva la luz, porque porque para mí es complicadísimo. Alguna vez que he intentado, me ha pasado con alguna nevada, no sé si la tenéis por ahí, que hay como 7 o 8 nevadas debajo, porque era una nevada inventada, Claro. de algo que yo sentía, lo tenía clarísimo en mi cabeza, y como depende del estado de ánimo que tenga cada día, un día estaba más gris, al día siguiente estaba más claro, al día siguiente un nubarrón, al día siguiente El día que te estaba... levantabas se Ponía derretía la nieve, árboles, ¿no? luego los quitaba, luego no, eso era una revolución y tardaba 4 meses en pintar un cuadro que yo digo, el día que escaneen este cuadro van a haber un montón de árboles. Va a ser como Filomena, va a haber una cantidad de pues nevada. eso, una cantidad de nieve. Los pintores nos dejamos llevar, Claro. por los sentimientos, yo cuando pinto me dejo llevar y me quedo en un estado como cuando haces yoga. Yo he hecho yoga durante unos cuantos años y sobre todo cuando hacíamos el gong, ese que sonaba gong, y te quedabas en un estado así como si tuvieras un encefalograma plano de relajación. Así me siento mientras pinto. Qué bien. Se me pasan las horas volando. Es como cuando vas conduciendo y vas de un pueblo a otro que está a 1 hora y llegas al destino y dices, he pasado por estos pueblos que no me he dado cuenta. Me pasa a mí lo mismo pintando. Claro, cuando controlas la técnica, acaba el día, saco siempre la foto del día para ver lo que he evolucionado ese día y digo, ostras, pero esto lo he hecho yo. O sea, hasta tú yo misma te misma sorprendes. me sorprendo, sí. Oye, Eva, ¿qué nos cuentan tus cuadros? Porque sé que en cierto modo muestran una historia de superación personal. Sí, todos. En general todos, porque yo hace 7 años o así, bueno, yo creo que cada uno tiene su pequeña historia. Pues eso, en algún momento de tu vida cambias o tienes otro tipo de proyectos, otro tipo de ilusiones que pueden ser por muchos motivos. Yo en mi caso estuve muy mala hace 7 años y muy mala pues que pensé que no, pues que llegué a pensar que no salía de esa, o sea, pero bueno, que estoy aquí, eso está superadísimo, pero sí que es verdad que te cambia el chip. Que hasta entonces nadie había visto, yo creo que en mi pueblo hasta se sorprendieron, porque había gente que no sabía ni que pintaba, porque yo pintaba y los tenía en casa y había cuadros bastante grandes, pero hasta que no me pasó esto, no quise presentarme a concursos, pero fue porque pensé, si me llego a haber ido, o sea, si yo no estuviera aquí, el tiempo para el resto de las personas seguiría igual, seguirían viviendo su vida, y haces como una especie de análisis de tu vida y dices, ¿qué he hecho en todos estos años? ¿Sabes? Trabajar para ganar dinero, pero ¿qué he hecho de verdad? Y pensé mis cuadros. Esto es lo que le van a quedar a mis hijos, pero claro, ¿quién sabe qué pinto? Mis hijos, que dirán, bueno, mi madre pintaba, ¿sabes? Tenemos aquí unos cuadros, un lobo, un no sé qué tal. ¿Cómo que mi madre pinta? Ahora voy a demostrar, ¿sabes?, que estoy aquí, que voy a dejar cosas muy buenas, que he librado de esta, que igual que me atropella un coche y te pasa cualquier cosa y te va, ya, pero bueno, que te pueden pasar porque están sucediéndole cosas a la gente continuamente, ¿sabes? Pero dices, todo este tiempo que tengo lo voy a dedicar a hacer algo que quede aquí, que deje una especie de tu esencia, de señal de que tú has vivido, de que has estado aquí,
de ayudar a la gente, a superar cosas. O sea, que tu mayor esencia está en tus cuadros. Sí, sin ninguna duda. Y la mayoría de los mensajes están en ellos también. Pues eso, porque además me he dado cuenta desde que los hago públicos y sobre todo desde que, porque tú los haces públicos en las redes sociales y todo el mundo te dice que bien, qué bonito, que pues sí que es verdad que te lo dicen, pero nunca sabes, o sea, no los ves cara a cara, no ves a la gente cara a cara. Y me he dado cuenta en las exposiciones físicas en las que he ido a hacer la presentación, que he conocido a gente que se ha presentado ahí a conocerlo, y sabes hasta qué punto es importante lo que haces para esas personas. O sea, de quedarte, de que igual te están entrevistando y miras alrededor y ves a todo el mundo llorando, en cuanto cierran micros, vienen, te abrazan, te dan las gracias por haber llevado tus obras, o lo que dicen en silencio, porque dicen que cuando están todas las obras colocadas, que claro, vosotros las veis en pequeño, en fotografía, y no sabéis lo que te pueden llegar a envolver. Si estás presente en una exposición en la que los cuadros son tan grandes, al final y te dejas llevar o te dejas envolver por la temática de cada cuadro y le dedicas un tiempo a cada uno, te das cuenta que cada uno te dice algo. Puede que no lo mismo que me decía a mí, Claro. que eso me ha pasado, que ahí está la historia, pero sí que escucho muy bien y lo que te digo, que presto atención a la gente en cuáles se paran, no siempre es en los mismos cuadros, y luego me he interesado por cada persona que he visto que se ha emocionado con mis cuadros, sin decirte nada. Y te acercas y le preguntas algo y te cuentan por qué, y el porqué de, claro, no voy a contar aquí las cosas personales de la gente, pero sí que son historias increíbles. Fíjate. Y digo, a mí no me ha pasado nada. O sea, soy una privilegiada de la vida, o sea, con todas las cosas que están pasando por ahí, tan duras, tan fuertes. Si mis cuadros sirven para ayudar es que me da igual, 20, 30, 50 personas, para mí, reto superado, o sea, estoy contenta. Me imagino que también es algo importante para un artista. Primero, ver la reacción de las personas ante su obra, que puedan tocar de alguna manera, que pueda bueno, pues sentirse identificado el espectador. Sí, o que les traspase, que les lleguen, porque para mí, yo creo que lo más importante para un pintor es que esa obra llegue, ¿sabes? Que llegue a la persona. El no pasar por una exposición que hagas vista, ¿sabes? No, que paren en un cuadro y les agarre aquí en el pecho, y que paren en el siguiente y se entremezcan, y que pasen por el otro y le alegren, y pasen por el otro y le den ganas de hacer algo, o se le ocurran cosas, ¿sabes? El que haga sentir, da igual, bueno, malo, regular, porque toda esa revolución interior que provocas en las personas sirven para algo, o sea, estás creando sentimientos, y eso es muy importante. ¿Todos esos sentimientos los transmites con tu obra? Yo creo que sí que llegan, o sea, yo los transmito a los cuadros, pero hay veces, pero yo creo que todos los pintores, que no soy la única, hay pintores muy buenos, y la mayoría o todos lo que intentamos es transmitir. Mi mayor miedo era ese, el que no llegaran, que no llegaran al receptor, que no llegaran de la misma forma o energía que yo estoy intentando mover, ¿sabes? Que no pinto por pintar, porque yo tardo mucho en pintar los cuadros y le dedico mucho tiempo, y no son obras hechas al azar, igual que hay cosas que sí hago de otra forma, pero la mayoría que son para la exposición brilla, son con un mensaje de superación normalmente. Oye, ¿cómo pintas? ¿Te pones música? Porque te imagino pintando un cuadro, por ejemplo, y escuchando a no sé quién decirte, a Sergio Dalma. Bueno, Pues pon un ejemplo. Ahí la has dado, vamos, a Sergio. Bueno, cuéntanos lo de Sergio Dalma. Sí, porque seguro que habréis visto que hemos visto ese cuadro, ese cuadro que sujeta vale. ahí con Sergio Dalma. Pues sí, a tope lo pongo. Bueno, pero igual que a Sergio Dalma, a otros muchos
cantante, siempre escucho con la música a tope, Oye, pero a tope, ¿eh? No es lo mismo llevarle un cuadro a Sergio Dalma porque te gusta que llevárselo a los abandeños, como te vas a pintar a sí, todos, sí, ya, así sí. que bueno, te imagino. Bueno, pues sobre todo con los esto fue solistas. todo un reto. Bueno, a mí me gusta mucho Sergio Dalma. De hecho, hasta mi marido el día de la boda me cantó, que es un Ah, qué gran bueno. cantante, Ah. me cantó la canción de Bailar Pegados Ah, muy bien. en la boda, que fue muy emotivo. Sí. Me gusta muchísimo. Bueno, me gustaba muchísimo, no soy de esas fan locas que voy detrás de ello, porque si lo veo por la calle igual no le hubiera dicho nada, ¿eh? Pero tengo un grupo de amigas con las que me he criado en verano, que somos un grupo pues que se llaman Marijo, Marifea y Noa y yo, somos 4, ¿no? Ajá. Y siempre, pues como tenía en pasado una casa cerca del pueblo donde veraneábamos, siempre estábamos soñando diciendo, tenemos que ir a verlo, vamos a ir, le damos una sorpresa, no sé qué, bueno, pues chorradas de esas que dices desde la juventud, pues ese tipo de cosas que, bueno, hemos ido a conciertos de él y demás. Y un día, pues soltó alguna, que seguro que fue Ainhoa, que es así la más loca, soltó alguna burrada, pues yo voy y le digo y no sé qué y tal, y dije, hombre, yo que soy pintora, lo que puedo hacer es pintarle un cuadro y se lo llevo y así tengo excusa para conocerlo. Bueno, pues te puedes imaginar, de todo me dijeron, claro, entre risas, ¿serás capaz de pintar un cuadro? Fue así como una especie de apuesta, reto, algo así, ¿no? De cachondeo, vamos, pero que ni de casualidad ninguna pensábamos que lo iba a llegar a pintar, ni ellas ni yo, o sea, nada. Y estuve en un concierto suyo en Bilbao y posteriormente vino a Zamora. Y en Zamora no había entradas de estos delante del todo, y nos tocaron las entradas, que ya estaba con los amigos del pueblo de toda la vida, fuimos todos y estuvimos, nos tocó en la parte de atrás. Bueno, pues me colé, o sea, lo siento, ¿cuál es la cámara? La que quieras. Bueno, que lo siento mucho, una de las que se coló delante fui yo, para ver si era capaz de sacarle una foto de cerca o lo que sea. Le toqué el codo y le saqué la foto, y la foto es ese cuadro. Ajá. Y hice saber a todos los amigos o toda la gente que lo conocía a él, a amigos, a todo Puebla de Sanabria, a todo el mundo que conocía, porque sé que iba mucho a Puebla de Sanabria. Sí. He pintado un cuadro a Sergio Dalma. Por favor. Si alguien lo ve, que me avise que se lo doy, porque a ver qué hago yo. Bueno, que lo podía llevar yo también en las exposiciones, porque Sergio Dalma es muy querido en la zona de Sanabria, porque estuvo viviendo allí mucho tiempo. Y bueno, y un buen día, que yo estaba comiendo en un restaurante, ya pensé que no lo iba a ver porque había vendido la casa. Vendió la casa del pueblo al lado, con lo cual dije, bueno, pues me quedo con el cuadro, que después tenía una exposición en Puebla de Sanabria, digo, los pongo allí y tal. Estaba comiendo en un restaurante y me avisan de Puebla de Sanabria, donde Virgilio de la Posada, y me dicen Que está allí. que está allí comiendo. Me dice Carmen, que es la mujer de Virgilio, me dice que está aquí comiendo. Y yo le digo, no fastidies, ¿pero quién? Y me dice, Sergio Dalma. Y digo, y me dice, pero ven rápido porque igual se va, claro, yo vivo a 40 kilómetros, o sea, tardo en ir, encima estaba comiendo en un restaurante y demás, no tenía ni envuelto el cuadro ni nada. Y le dije, dile que se ponga así, con todo mi morro, la pobrecilla, con el teléfono, con su teléfono, ¿Sí? se lo puso al oído, que el otro estaba comiendo, y le dijo que hay una chica que te ha pintado un cuadro, no sé qué, de aquí en la zona, que sí, que venga, que la espero. Ay, qué bien. ¿Y ya fuiste? Y se fui, lo diste? se lo di, le gustó muchísimo, estuvimos pues 3/4 de hora hablando con él, o sea, muy bien, majísimo, encantador, muy achuchable. Qué bien, qué bien. Muy bien. Oye, Eva, muchísimas gracias por venir y contarnos todo lo que nos has contado. La verdad es que lo que dices de que tus cuadros son una muestra de esa superación personal es interesantísimo y muy bonito lo que nos acabas de contar, así que muchas gracias. Y desde aquí aprovecho para, junto a ti, mandar un saludo a Río Negro. Sí, muy bien. Río Negro del Puente, voy a saludar a Río Negro y a nuestra compañera Salomé Mateo, Salomé, que está allí. que está allí, que una vez visité Río Negro
del puente con ella, bueno, la he visitado más de una vez y que tenemos un buen recuerdo de aquella época, nos reímos mucho cuando nos acordamos, así que bueno, un abrazo a toda la gente de Río Negro y también a Salomé. Sí. Muchas gracias, Eva. Vale, venga. Aquí te esperamos, nos tienes que venir a contar más cosas. Una cosa, Lo que quieras. la última cosa, que Dime. quería dar las gracias ¿Sí? públicamente a Peter Geralt, que es ¿Sí? un escritor que durante el confinamiento me ha ayudado a escribir todos los textos de mis cuadros, o muchos de los textos de mis cuadros, de forma Desinteresada, ¿no? desinteresada del todo, que muchas gracias. Pues aquí queda el saludo. Nosotros continuamos y ahora vamos a esa sección que tenemos de anécdotas. Además, hemos contado con alguien de aquí, con alguien de la casa, alguien que se sienta justo aquí donde estoy sentado yo, con Cristina Calvo, que nos contará, ya saben, 3 anécdotas. 2 son reales, una es falsa. ¿Saben ustedes cuál es? Hola Rafa, pues aquí estoy para contaros 3 anécdotas que me has pedido, bueno, pues de estos años de trabajo. Los voy a centrar en la parte laboral, ¿vale? Si te parece. He elegido 2 más divertidas y una un poco más seria, de todas las cosas que nos han pasado, y además tú eres muy cómplice de muchas de las cosas que han pasado. Por lo tanto, lo primero que tengo que decir es que no puedo contar cualquier cosa, que podríamos contar determinadas anécdotas, pero las vamos a dejar apartadas porque algunas veces nos hemos portado mal y nos hemos pasado un poquito y tampoco se pueden contar ese tipo de anécdotas. De las que se pueden contar, vamos con ellas. Os voy a contar la primera. La verdad es que todas son de hace bastante tiempo, yo no sé si es que entonces lo vivíamos más intensamente, nos parecía todo más exagerado, pero era una de las primeras veces que yo hacía un directo en televisión, estaba en prácticas en Televisión Zamora. No sé si era la primera o la segunda vez, y teníamos detrás, seguro que a lo mejor algún espectador todavía se acuerda, teníamos detrás una foto enorme de Zamora, se veía la catedral, y la teníamos detrás, era como un cartón enorme, y estaba pegado como con una especie de espadadrapo, no sé muy bien con qué estaba pegado detrás, no lo sé. La cosa es que yo estaba en directo haciendo un avance informativo, era muy cortito, eran 4 o 5 minutos, y empiezo a oír que las cintas se están despegando, yo ya... Y yo decía, se me va a caer el cartel encima en directo, o sea, se me va a caer... Y efectivamente, al final del informativo el cartel, me quedaba un poco, estábamos en directo, el cartel era enorme, cubría todo el plato, se me cayó encima en directo, aquello fue un desastre, se tuvo que cortar la emisión, no pasó nada, gracias a Dios, a que no pesaba demasiado, pero se tuvo que cortar la emisión, ir a publicidad y fue un poco desastre. Bueno, esa es la primera. La segunda, hemos tenido varios ataques de risa en directo, no es tan raro. La verdad es que muchas de las veces lo hemos solventado. Me acuerdo más, Rafa, hace poquito uno contigo en un programa durante el confinamiento del COVID. Tuvimos un poco un ataque de risa, pero no se notó mucho. Hay muchas veces que hemos sido capaces entre el realizador y las personas que están en plató de solventarlo. Pero una vez fue también al principio de mi trabajo, yo presentaba un informativo con un compañero que presentaba deportes. Y según lo presenté y entraba a la cabecera de deportes, no tuvo otra que contarme un chiste. La cosa es que no me acuerdo del chiste, porque si no lo contaría, debía de ser buenísimo, porque me dio un ataque de la risa, pero de llorar, unas gotas, me tiré literalmente encima de la mesa llorando de la risa, y claro, cuando volvió a la cabecera yo no estaba en plano, yo estaba muerta de la risa encima de la mesa. Mi compañero de deportes continuó con los deportes y tuvo que despedir el programa y todo porque yo estaba literalmente muerta de la risa, mis ojos, todo el maquillaje corrido. Bueno, fue el mayor ataque de risa que me ha dado en esta vida y fue en directo también. Y la tercera de las anécdotas es un poco más seria, porque también hay cosas muy divertidas en este trabajo, pero también hay cosas, bueno, pues que a veces nos gustaría poder olvidar, hay cosas muy serias, y de una de esas también quería hablar. Lo recuerdo también hace muchos años. Entonces estábamos en directo cuando había sucesos. Recuerdo que antes de entrar al informativo en directo llamábamos bomberos, guardia civil, policía para que nos contaran si había algún suceso de última hora y darlo en informativo. Aún hoy seguimos llamando a muchos de los cuerpos de seguridad por si ha pasado algo de última hora. Pues esa misma tarde, antes de entrar al informativo, me hablan de un accidente de tráfico con una persona que ha fallecido, te dan todos los datos y yo, con total naturalidad, como en otras ocasiones, entro en el informativo, doy los datos del accidente, una persona ha fallecido y la matrícula del coche, ese estado y todos los datos que en ese momento facilitaba la Guardia Civil de Tráfico. Salgo del informativo, una llamada de teléfono en redacción y oigo la voz de una mujer muy preocupada y me dice, por favor, ¿podrías repetírmelo? Es que es el número de matrícula de mi marido. Estoy hablando de una época en la que no había móviles, en la que tú no podías llamar para saber qué había pasado, estoy hablando de hace algo más de 20 años.
yo me quedé congelada cuando me dijo que era su marido, o sea, no sabía ni qué decir. Yo creo que hemos estado las dos sin hablar un rato, yo la oía la tensión y creo recordar que le dije, que le di el teléfono de la Guardia Civil, digo, mira, llama a la Guardia Civil, que te den ellos todos los datos, igual la matrícula me he confundido, no lo sé. Le di el teléfono de la Guardia Civil y ya hablo directamente con ellos, pero no se me olvidará jamás tampoco nunca esa anécdota en lo más duro también de este trabajo, de cuando tenemos que informar de accidentes, de incendios, de personas que han fallecido. Bueno, pues ahí queda también una anécdota de las que nos gustaría olvidar. Continuamos en dos que sí y uno que no. Ahora el turno para hablar de cultura, lo que nos dejan hablar de cultura, porque la verdad es que se está empezando a notar estas restricciones y estas reducciones. Alba Villalba, ¿qué tal? Hacía mucho que no te sentabas aquí conmigo. ¿Qué tal Buenas estás? tardes, Rafa. Pues sí, ya echaba de menos esto, ¿eh? ¿Ah, sí? Compartir plató, sí, sí. ¿Hoy no te ha tocado entrar? Hoy no me ha tocado entrar. Es que, lo digo para quien no nos viese la primera vez, dijo, es que hoy me ha tocado entrar a mí y aquello me rompió el corazón. Hoy he querido entrar yo. Has querido entrar He tú, ay, querido. qué bien, pues eres bienvenida y estoy súper contento de hablar contigo de lo que nos dejen. De lo porque- que nos dejen, sí, porque me habría encantado entrar a decirte, tenemos muchísimos planes culturales, muchísimos conciertos, muchísimas visitas en museos de cara a este fin de semana, pero estas nuevas restricciones, ya lo saben, desde ayer se cerraba todas las actividades culturales, todos los centros culturales, entonces todo ha sido aplazado. No tenemos conciertos divertidos en el teatro principal, como se esperaba, y la semana que viene no tendremos esa feria hispanolusa, tampoco habrá el concierto de la banda de Nacor Blanco que se iba a celebrar este fin de semana, o sea que estamos un poco huérfanos de cultura. Bueno, pues lo que podemos hacer es intentar disfrutar de la cultura en nuestra casa y pensar en todo lo que había y lo que puede venir cuando pase esta nueva normalidad. Entre otras cosas, yo sé que tú estabas pendiente de algo cultural que llevas ahí esperando un tiempo y que tampoco se va a poder celebrar. Sí, era el concierto de Rulo y la Contrabanda el sábado que viene y me hacía muchísima ilusión porque es una de mis bandas y mis grupos favoritos, pero bueno, sí que hemos estado ahí al limbo, teníamos esas dudas de va a poder ser, no va a poder, pero bueno, confiemos en que en marzo, que se va a poder celebrar, esperemos ya sin tantas restricciones, con unos mejores datos epidemiológicos, pues podamos disfrutarlo aún más. Oye, pues seguro que sí. ¿Vas a ir? ¿Tú eres de las que te pones en primera fila en los conciertos? Si me dejasen, sí. Echo mucho de menos eso de ir a un concierto en primera fila, saltar, bailar y disfrutar. Ahora estamos aprendiendo a disfrutar sentados de la Claro. música. Sí, sí. Bueno, la música, seguramente el primer contacto que tienes con la música es sentado a través de o bien en los auriculares, en los cascos o escuchándola, pero casi siempre la empiezas escuchando en casa. Ahora volvemos, después de haber conocido lo bueno que son los directos, volvemos a escucharla en casa con más ganas para cogerlo luego con más ganas. Esos directos. Oye, no te vayas, vamos a ver esa solución a las anécdotas que nos contó Cristina Calvo en la anterior parte del programa. Dejó 3 anécdotas, 2 son ciertas, una es falsa. Cristina, revélanos, ¿cuál es la anécdota que te has inventado? Vale, pues la falsa. No es completamente falsa, está basada en hechos reales, por decirlo así. La primera de todas, la que os he contado del directo, de que se cayó directamente el escenario que teníamos detrás. No llegó a caerse, pero sí es verdad que empecé a oír que se estaba moviendo todo y tuve la sensación durante todo el informativo de que se me iba a venir encima. Es una sensación que no olvidaré, por eso de que era uno de los primeros directos. No pasó nada, ¿eh? Esa es totalmente mentira, se quedó el fondo detrás y no llegó a caerse. Así que nada, bueno, estas son algunas de las anécdotas que nos pasan trabajando y como en la vida misma, algunas buenas y divertidas y otras, bueno, pues un poquito más complicadas. Muchas gracias, Cristina. Algunas es verdad, algunas las he vivido contigo y es verdad que esa foto se mantuvo ahí atrás, pegada a la pared, sin más percances que lamentar. Así que gracias por todo, Cristina, y a ti también, Alba. Muchas gracias. Antes de que te vayas, me gustaría decirte que este caminar hacia tu olvido, esta pesadilla del destino, este gato callejero en celo que antes te echaba de más y ahora de menos.
Me encanta esa canción, ¿eh? Te gusta, ¿no? Habrá gente que en su casa pueda dudar, piense que yo soy un gran poeta, no es verdad, es una letra del gran admirado por Alba, Rulo, que vendrá con su contrabanda seguramente en marzo, lo esperaremos. ¿Me dejas ir contigo a ese concierto? Te dejo. Vale, yo estuve viendo estuve viéndoles en San Pedro y me encanta. Es brutal. Y a ustedes les digo lo que les decimos lamentablemente todos los viernes, tengan cuidado, sean responsables y si pueden quedarse en casa, mejor. Esa curva hay que vencerla y la mejor manera es no tener contacto con personas que no sean convivientes. Así que vamos a hacerlo por todos y vamos a hacerlo por nosotros. Hasta el próximo viernes en Dos que sí, uno que no.